Entonces nos habíamos quedado aquí diciendo que las operaciones de mercado abierto en Venezuela no tienen efecto real sobre, el, la, sobre la cantidad de dinero en circulación, y esa es la razón por la cual en Venezuela siempre ha habido inflación. O sea, en la época de Miguel Rodríguez, 30% interanual. Después en la época de, de, de Teodoro bajó un poco. ¿Ok? Por eso que también el programa de Teodoro es mucho más efectivo que el programa de Miguel Rodríguez. Lo que pasa es que no tiene la fama de Miguel Rodríguez. ¿Ok? Bueno, y en la época de Chávez fue un desastre, porque efectivamente, bueno, de Chávez y de Maduro, ¿no? Porque los tipos parece que creían que se podía emitir dinero irresponsablemente y lo hicieron, ¿no? Y eso no se ha detenido, pues, el Banco Central sigue siendo el que financia el gobierno. ¿Ok? Esto no ha terminado, la película no ha terminado. ¿Ok? Ahora, ¿por qué es contraproducente lo que se hace en Venezuela? ¿No? Fíjense, esto es lo que hacen los países serios, ¿no? Los países que en realidad compran títulos emitidos por el gobierno, por lo cual aquí entran nuevos activos, ¿ok? Y emiten dinero contra esos títulos que ellos compraron, ¿no? Este es el caso expansivo. Cuando el caso es contractivo y el país es serio, entonces el Banco Central vende parte de los activos que no son de él, que son deudas del del gobierno, y entonces el balance se recorta, ¿no? Esto es lo que pasa, por eso es que la política ahí si es antiinflacionaria o es inflacionaria, dependiendo de lo que pasa. En Venezuela siempre se hizo política monetaria contractiva, ¿no? Por lo cual el Banco Central lo que hacía era crear un pasivo político, ¿ok? Que supuestamente recogía parte del dinero, ¿ok? Pero una vez que ese pasivo político se vencía, entonces el Banco Central se veía obligado a crear dinero ficticio, dinero fiduciario, para pagar los intereses, ¿no? Porque tú tenés que cancelar este pasivo político y además emitir más dinero, ¿ok? Para poder pagar los intereses, ¿no? Y después hacía de nuevo política monetaria, por lo cual lo que supuestamente iba a ser contractivo, en realidad se convertía en altamente expansivo, ¿no? ¿Ok? Y bueno, y esa es la razón por la cual quien hacía esto con mucha más frecuencia era Miguel Rodríguez, y por eso es que la inflación del periodo de Pérez II fue 30%, ¿sí? Mientras que la inflación del periodo de Chávez, perdón, de Caldera, cuando entró Teodoro, cayó sensiblemente. De hecho, cuando Chávez entra a la presidencia, la inflación estaba en un dígito, por lo cual Teodoro había logrado eliminar los títulos de, de ¿cómo se llama? Los títulos de estabilización monetaria, casi los eliminó por completo, y de esa manera detuvo el proceso inflacionario. ¿Ok? Además, se mejoró mucho el sistema de cobros de impuestos, y eso permitió que el banco no tuviera que estar financiando tanto al gobierno. ¿Ok? Y esa es la razón por la cual en la época de Caldera 2, final del Caldera 2, no, sea el 99, la economía venezolana mejoró sensiblemente. ¿Ok? Esa es la razón de eso. Y bueno, el otro mecanismo es el encaje legal. ¿Ok? El encaje legal tiene dos maneras, la expansiva y la contractiva, ¿no? Cuando es expansiva, el banco normalmente anuncia la disminución del encaje, los banqueros anticipan que van a haber mayores saldos prestables, y van a tratar de que haya más crédito y que haya más liquidez, ¿ok? Por esa vía del crédito, ¿no? Bueno, todos los bancos tienen un organismo que se llama el, COAP, ¿ok? O también se llama ALCO. COAP en castellano significa Comité de Activos y Pasivos, que es lo mismo en inglés, ¿no? El COAP en inglés se llama ALCO, Asset and Liability Committee, ¿ok? Y bueno, este es un organismo del banco, un comité del banco, que es el que asesora a la tesorería para la fijación de tasas de interés y las políticas de, de riesgo del banco. Entonces, bueno, en este caso, el COAP o el ALCO
le va a recomendar al banco que baje la tasa activa y que suba la tasa pasiva. Porque como él se imagina que ante un escenario de mercado más bajo, va a haber más negocio bancario, entonces ellos necesitan más depósitos para dar más crédito. De la manera es subiendo la tasa pasiva para que suban los depósitos, bajando la tasa activa para que suban los créditos. ¿Ok? Si consiguen eso, se va a subir la liquidez monetaria. ¿Ok? Y esto normalmente es bastante más violento que, el, que la emisión, ¿cómo se llama? Que la operación de mercado abierto. Cuando el Banco Central quiere hacerlo contractivo, el banco anuncia el aumento del encaje y los banqueros anticipan que los saldos prestables van a caer, que va a haber menos crédito, que por tanto va a haber menos liquidez. Entonces, en ese caso, el COA, ¿okay? O el ALCO le recomienda al tesorero subir la tasa activa y bajar la tasa pasiva. ¿Para qué subir la tasa activa? Para que haya menos crédito. ¿Para qué bajar la tasa pasiva? Para que haya menos depósitos. Por lo cual, el banco va a contribuir con el Banco Central tratando de bajar la liquidez monetaria. ¿Okay? Así es como funciona esto. Por supuesto, el encaje es mucho más violento, ¿okay? Y esa es la razón del por qué en Venezuela hay una restricción monetaria muy fuerte por la vía del crédito. Sin embargo, como la restricción no es acompañada por una disminución de verdad de la base, entonces el efecto inflacionario casi que es nulo, pues. Ya no pasa nada. ¿Okay? Y aquí tienen ustedes un poco un gráfico que va desde el 58 hasta el año 2010, ¿okay? En el cual yo comparo la inflación medida con el deflactor del Producto Interno Bruto con la variación del M2. ¿Okay? Y fíjense cómo era más o menos igual, ¿okay? Hasta los años 70. Aquí empieza a ver la primera diferencia, justamente en el año de nacionalización del Banco Central. ¿Okay? Y en la medida en la que nos fuimos adentrando en la locura monetaria venezolana, ¿okay? las, dos, las dos líneas se separan de una manera magistral, ¿no? ¿Okay? Indicando que aquí como que hay un desorden monetario importante, ¿no? ¿Okay? Y eso es lo que efectivamente pasó en Venezuela. Vamos, la otra cosa que tengo que yo explicar aquí, porque es la institución del mercado bancario, es cómo funciona la Cámara de Compensación. La Cámara de Compensación funciona de esta manera, ¿no? Todos los bancos tienen cuentas corrientes en el Banco Central. De hecho, el Banco Central solamente puede abrir cuentas con los bancos, ¿ok? Y con este, algunas instituciones financieras no bancarias. Por ejemplo, las casas de bolsa tienen cuenta en el Banco Central. ¿Ok? Y antes los bancos hipotecarios tenían cuenta en el Banco Central, las sociedades financieras también. ¿Ok? Hoy en día solamente los bancos comerciales y las casas de bolsa. Y esa es la base de las compensaciones, ¿okay? Y de todo el sistema interbancario. Además, de hecho, los días miércoles los bancos tienen la obligación de informar al Banco Central cuál es su posición de depósito. Y el Banco Central el jueves, ¿okay? Le indica al banco cuánto es lo que tiene que tener en su cuenta como encargo. ¿Okay? Entonces el banco, si tiene menos, envía más dinero al central. Si tiene más, bueno, puede retirar dinero del central o lo puede dejar allí, ¿no? Y eso por eso que decimos que a veces hay encaje en excedente, pues. Porque cuando la tasa de, o sea, cuando la tasa de o sea, el encaje era un poco más bajo, los bancos tenían mucho dinero en exceso, ¿sí? Dentro del Banco Central, ¿sí? Porque precisamente se prestaban entre ellos. Ahí era como ellos utilizaban ese dinero para hacerse préstamos interbancarios. ¿Sí? Y bueno, el banco tiene la obligación de mantener ese monto que le anuncia el Banco Central los jueves, desde el viernes hasta el viernes siguiente. ¿Sí? Porque el viernes siguiente debe tener un nuevo monto que se calcula
con los depósitos al cierre del miércoles. ¿Ok? Así es como funciona eso. Y bueno, y esa cámara de compensaciones es donde se hacen las compensaciones interbancarias, o los pagos de los, las diferentes cuentas que tiene un banco eh, contra otro. ¿Ok? Así es como ahí es donde se hacen esas compensaciones. ¿Estamos? Ok, la conclusión de la clase de hoy es que siempre que se realiza política monetaria expansiva hay emisión fiduciaria de dinero, ¿ok? Y esa es la razón por la cual normalmente los austríacos decimos que lo peor que puede haber es que haya política monetaria. ¿Ok? Es más, somos más partidarios de que no haya política monetaria a que no haya un banco central, ¿no? Por si acaso. Y las operaciones de mercado abierto en Venezuela no tienen efecto contractivo sobre la liquidez del sistema. ¿Ok? Por lo cual, por ahí no va el control de la liquidez. ¿Ok? El encaje legal en Venezuela es compulsivo, bueno, en general es compulsivo y provoca situaciones de iliquidez que son indeseables para los bancos del sistema. Y eso es lo que estamos viviendo en estos días. ¿Ok? Y sobre todo a las personas no les dan crédito, ¿no? Porque el coeficiente de encaje es demasiado alto, ¿no? Y la otra es una conclusión sí de austríaco. El dinero no es neutral ni en el corto ni en el largo plazo, ¿no? Porque los monetaristas y los keynesianos dicen que siempre en el largo plazo no es neutral. Los keynesianos dicen que a veces en el corto plazo no es neutral, pero eso es mentira. El dinero siempre no es neutral. Eh, por lo cual siempre va a generar inflación. ¿Ok? Y eso se explica cuando se vio el ciclo, ¿no? Hablamos del ciclo económico. ¿Ok? Bueno, y con eso sí termina la clase. ¿Ok? Listo. Si tienen dudas, con gusto. Ustedes De son mi los parte, tres, no, profe. okay, ustedes son los tres que aguantaron hasta el final. Gracias, profe. Bueno, lo que sí voy a hacer es que no voy a convocar a los de Austria, ¿sabes? Porque ya yo estoy cansado. ¿Ok? O sea que Ok, lo veremos el miércoles que viene. ¿Ok? Vale. De todos modos, esa clase está bien adelantada, la que está atrasada es esta. Bueno, nos vemos, pues. Gracias por nos el... vemos, profe. Buenas noches.